Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como ustedes tienen ahí en su calendario, esta clase va a ser grabada, ¿ya? En vista y considerando que ya no teníamos tiempo para poder recuperarla de manera presencial, ¿ya? Entonces, esta clase trata principalmente de esta última parte que nos toca realizar, que es la presentación de los resultados de la investigación que ustedes están llevando a cabo, ¿ya? Entonces, ahí ustedes, bueno, ya me conocen y vamos a ir con la presentación. Es bien cortita esta clase, así que no se preocupen. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primeramente lo que son los antecedentes como generales para la presentación de los resultados. Ya vamos a ver aspectos o recomendaciones para la presentación de figuras y tablas. También consideraciones para la discusión y las conclusiones y cómo ustedes podrían realizar un reporte de investigación que se asocia mucho a lo que ustedes van a tener en la guía de trabajo final, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir tópico por tópico para que ustedes puedan conocer lo que cómo pueden presentar su investigación que han realizado durante todo el semestre. Bien, el primer tópico, que son los antecedentes principales o los antecedentes generales, perdón, de lo que es la presentación de los resultados. Em, Todo esto depende también cuando uno presenta los resultados de una investigación del tipo de reporte que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Eh, Generalmente lo que uno más escribe en esto, en esta parte final, y lo que tiene que considerar para la presentación de esta parte de los resultados y la elaboración del reporte es conocer o tener en considerado de por qué surgió la investigación, y eso ustedes lo tienen mayormente en la parte de problematización, justificación y viabilidad de la investigación. También a quiénes va enfocado esta presentación de resultados e informe final. Ya ahí después les voy a hablar de esta tablita que ustedes tienen acá. Y también del contexto en donde ustedes van a presentar los resultados y también donde se realizó la investigación. Bien, en este sentido de los usuarios, perdón, de los receptores, de quienes, o usuarios también de la lectura de las investigaciones que ustedes van a tener, ahí ustedes pueden ver en la primera columna son los tipos de usuarios, ¿ya? Y también cómo nosotros podríamos publicar o presentar estos resultados que nosotros vamos a escribir en este informe final, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver en cuanto a los tipos de usuarios, hay distintos tipos de usuarios. Tenemos los académicos, editores, revisores, quienes como estas personas que utilizan o elaboran las políticas públicas, profesionales, o la opinión pública en general o la comunidad en general, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, para la presentación de los resultados y elaboración de informe o reporte final, hay distintos estándares dependiendo del tipo de usuario que nosotros tengamos y a quienes vamos a presentar, ¿ya? ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque en cierta forma la presentación de sus resultados y este informe, generalmente ustedes lo van a presentar ahora en un informe académico, ¿ya? Pero si ustedes posteriormente utilizan esta misma forma de trabajar cuando ustedes ya estén trabajando, sería como un informe o un reporte o una presentación de resultados para la propia disciplina, ¿ya? Que tiene que ser un poco más operativo. Entonces, en los estándares, ustedes se dan cuenta de que cuando nosotros hablamos de los estándares son como los aspectos como básicos que tiene que tener esta confección de informe y presentación de resultados dependiendo del público objetivo al que yo le quiera presentar. Ya esto se trata principalmente de esta diapositiva. Y ahí ustedes pueden ver distintos estándares que tienen y principalmente el primero, que si bien ustedes no van a presentar los informes para los académicos porque está orientado principalmente al nivel que tienen ustedes, que es de estudiante de pregrado. Son los lineamientos que ustedes tienen en la guía ya de trabajo que yo ya les subí en el aula o que les voy a subir en el aula, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto? A lo que voy a hablar al final de esta presentación, que son principalmente los informes de tipo académico, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, quisieran pues, elaborar este artículo, o sea, esta información, esta investigación para presentarlo a una revista, tendrían que dirigirse a la revista, como dice el segundo punto, para poder enviar el manuscrito. Si ustedes quieren presentar después este trabajo en alguna ponencia, en alguna jornada de investigación, tienen que buscar los lineamientos que están definidos por la convocatoria. En el caso de
Si ustedes quieren presentar esta investigación, por ejemplo, que yo con un grupo estoy haciendo la parte de indicadores de calidad, ¿cierto? O con los 3 grupos estamos trabajando eso, y yo quiero presentar esto a la Dirección Nacional de Enfermería, tengo que tener en consideración que esto no puedo presentarlo con toda la fundamentación que tenemos, ni con todos los datos que generamos, sino que tengo que informarlos de forma breve y concisa y veraz, ya que sean fáciles de entender. Y muchas veces las partes o los actores de estos de tomadores de decisiones, ¿cierto? Se guían mucho por la presentación también visual, entonces en este sentido tiene mucha importancia las tablas y las figuras, ¿ya? Entonces, siempre recordar que cuando yo quiero presentar los resultados y quiero elaborar un informe de investigación, tengo que primero considerar el tipo de usuario que yo voy a presentar este informe. En el caso de ustedes, para fines de esta investigación o para fines de esta asignatura, ¿cierto? Van a presentarlo, es un informe académico, ¿ya? Y este informe académico yo le voy a dar un poquito más al final, cuando ya estemos terminando la presentación, aspectos esenciales que debe contener este informe académico. Bien, entonces esto para que ustedes se guíen en cierta forma de cómo, con un antecedente general de cómo yo puedo presentar los resultados dependiendo del tipo de usuario principalmente y de los contextos donde se desarrolla esta difusión de los conocimientos, ya que obtenido la investigación. Perdón. Ya. Es importante también considerar de que para la presentación de los resultados en un reporte de una investigación de tipo cuantitativa, ahí hay 3 aspectos que nos dice Hernández Sampieri, que es un libro que nosotros utilizamos y que es nuestro referente principalmente para esta asignatura, que debe contener la presentación de estos resultados y el reporte que yo realice de la investigación cuantitativa. ¿Ya? Primero siempre debe evidenciar el tratamiento estadístico porque eso es como lo medular de lo cuantitativo, ya la validez, la confiabilidad, el análisis descriptivo, ¿ya? Validez y confiabilidad principalmente de los instrumentos si nosotros utilizamos instrumentos, ¿ya? El análisis descriptivo, eso es de la muestra y de los aspectos generales de las variables que yo voy a medir. Los análisis inferenciales, que responden a la pregunta de esta investigación, depende, recuerden, del enfoque o el alcance que tenga la investigación. Recuerden que eso lo vieron en la primera clase cuando nosotros establecemos el diseño de investigación, ¿cierto? Tenemos estos 4 enfoques o estos alcances de la investigación cuantitativa y resulta que los inferenciales están dentro de los estudios aplicativos, que es como la parte más elevada del conocimiento, por así decirlo, de lo tipo cuantitativo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y por qué les digo esto también, porque ustedes tienen que tener claro qué es lo que yo debo evidenciar en este informe o en esta presentación de resultados, son todos estos aspectos. Para fines de esta presentación o de esta investigación que ustedes realizaron ahora, principalmente es el análisis descriptivo, que es lo que nosotros vamos a llegar, ¿ya? En el informe cuantitativo o la presentación de los resultados cuantitativos, nosotros también debemos describir de manera breve la idea principal, ya la que resume todos los resultados y posteriormente el detalle de esto. Generalmente cuando uno escribe los resultados, empieza con un aspecto muy general y posteriormente voy paso a paso, o también algunos autores sugieren que vaya variable por variable, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, si yo voy a medir o dentro de la investigación vi por ejemplo, la lactancia materna, y para la lactancia materna tomé datos de sexo, de edad y de tipo de lactancia, ¿ya? Esas son mis variables, ¿ya? Y entonces cuando yo presento los resultados, hago un resumen en una primera parte y posteriormente analizo ya, en cuanto a la relación de la lactancia materna y el sexo. La relación de lactancia materna y, por ejemplo, lo que le dije yo, el tipo de lactancia. ¿Se fijan? Esos aspectos yo los voy midiendo y los voy colocando de acuerdo a cómo me dio en la investigación. Y también lo importante de la presentación de los resultados, sobre todo en investigación cuantitativa, es que yo informo los hallazgos mediante tablas y figuras, ¿ya? Si bien puedo hacer descripciones, esta descripción no tiene que describir lo mismo que yo muestro en la tabla o la figura, sino que hago una interpretación de lo que es aquello, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y aquí les voy a dar unos tips para que ustedes puedan ver ahí ejemplos de cómo presentar tablas y también cómo pueden presentar figuras, ¿ya? Bien. A nivel general, ahora vamos con el segundo tópico, porque eso era como la parte de las generalidades de lo que es la presentación del informe, ¿cierto?
Y de los resultados, ahora vamos con el segundo aspecto o ítem, que es la presentación de gráficos y tablas o de tablas y gráficos, como dice en el PPT, ¿ya? Aquí hay dos aspectos generales que uno lo puede enunciar para tanto las tablas como los gráficos, que lo principal es que cada elemento se enumera, o se enumera, perdón, correlativamente, de manera separada, ¿ya? Incluso si yo lo puedo aparecer como, intercalado, por ejemplo, y hay es figura uno, figura 2, tabla uno, tabla 2, ¿ya? La forma de escribirlo siempre es no colocando números. Por ejemplo, no digo figura número uno, sino que se coloca figura uno, ¿ya? Y generalmente posteriormente es un punto y después viene el título de la figura, ¿ya? En el título, y hay estos aspectos bastante generales, se indica el correlativo del elemento, que es lo que yo les comentaba recién, y posteriormente se tiene que colocar un punto y luego la descripción o el epígrafe de lo que nosotros vamos a mostrar, ¿ya? Y generalmente esto tiene que estar centrado, ¿ya? Si yo coloco la tabla, el título tiene que estar centrado. Y también se estila según lo que es la APA, que es una de las referencias que más tiene con respecto a la distribución de las tablas y las figuras, ¿cierto? Que tanto las tablas se enumeran arriba y las figuras se enumeran abajo. Ahí les voy a mostrar un poquito de los ejemplos, de estos los aspectos más generales, ¿ya? Bien, en cuanto a las tablas, generalmente, como yo les decía recién, ¿cierto? El título y la información se coloca arriba, ¿ya? Generalmente, ustedes pueden encontrar de repente en uno de los artículos, eh, puede ver que también hay distintas formas de edición de artículos dependiendo de la revista, pero como este es un informe académico, nosotros vamos a colocar el título arriba, ¿ya? Lo ideal es que siempre las tablas se procuren en una página. ¿Por qué? Porque después la confusión es muy grande si yo hago una tabla con 2 páginas o con 3 páginas. Para el lector de cualquier tipo de informe va a limitar un poco la observación de lo que el autor quiere mostrar. ¿Ya? Acá, ojo con la cantidad de datos que yo muestro en esas tablas. Ya no puedo mostrar todos los datos que obtuve. No puedo mostrar todas las frecuencias que obtuve. ¿Por qué? Porque eso va a tender a la confusión. Por lo tanto, la tabla debe ser concisa, también precisa y también veraz. Y tengo que mostrar los datos precisos de acuerdo a lo que yo interpreté de los resultados. ¿Ya? Siempre se deben espaciar números y las estadísticas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el dato se tiene que separar o diferenciar con respecto al estadígrafo que utilicé. Por ejemplo, si hago frecuencia y si hago, por ejemplo, desviación estándar. ¿Ya? Eso lo tengo que separar para que se note, porque si yo coloco todo junto en un mismo cuadrado, en un mismo espacio, en una misma celda, ¿cierto? Va a generar confusión. Los datos siempre deben ser homogéneos y coherentes, ¿ya? ¿Qué se refiere con esto? Que los datos deben mostrarse de una manera muy similar con tal de que a la parte visual no se note como una forma desordenada, ¿ya? Y también que tienen que ser coherentes con lo que yo, por ejemplo, voy a describir bajo la tabla, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, ahí les voy a mostrar un ejemplo de tabla que viene más después, ¿cierto? Y ahí si yo como quiero describir, ojo que también no debo repetir la información o tratar de no repetirla o tratar de interpretar lo que ese número que está escrito en la tabla me da este resultado que yo estoy considerando para dar respuesta a la pregunta de investigación. Y también lo que dice también en de Sampieri es que las variables deben distinguirse entre sí. O sea, yo no puedo colocar, por ejemplo, edad, sexo, todas juntas en una misma celda. ¿Por qué? Porque eso va a tender a la confusión. Ojalá que se puedan distinguir en cada una de esas para saber cómo este dato se comporta dentro en el proceso de investigación o el resultado que me dio. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver dos ejemplos de tablas, ya si ustedes se dan cuenta, el número o el título está arriba, ¿cierto? Está centrado. Y si ustedes se dan cuenta también que en ambas tablas tenemos solamente dibujadas las líneas horizontales, que también es lo que se estila. Generalmente en las tablas no se estila el marcaje de la celda completa, sino que mayormente las celdas horizontales, porque eso le da una visualización un poco más clara, ya para la persona que lee.
En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí le faltó el puntito después de la tabla 2, si se fijan, dice acá que habla de la frecuencia de indicadores de lactancia materna en el primer semestre y principalmente esta habla de porcentaje y aquí diferencia, o sea, o establece de cómo yo interpreto este valor, ¿ya? Pueden ustedes colocar en tasa o porcentaje, ¿se fijan ustedes? O frecuencia, ¿ya? Las frecuencias con una F y una R. Entonces, ustedes se dan cuenta acá tenemos la edad en meses, ¿ya? Y los sujetos, que es la frecuencia que tiene, que aquí ustedes pueden ver el N. Tenemos la lactancia materna exclusiva, la lactancia materna que tiene, ¿cómo se llama esto? Que es de con leche, ¿cierto? Que no es exclusiva. La mixta, que yo uno lactancia materna exclusiva con la lactancia ¿cierto? Con la fórmula, ¿cierto? Y aquí hay lactancia materna con sólidos y la mixta con sólido y sin lactancia materna, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta que aquí, y uno es súper fácil de interpretar esta tabla, porque por ejemplo aquí tengo la edad de 2 meses, que de los 2 meses hay 438 sujetos, mi N, ¿cierto? La frecuencia, y de estos 48, o sea, perdón, estos 438 sujetos, o donde yo obtuve este dato, el 43,3%, porque ustedes se fijan que aquí yo estoy leyendo este en porcentaje que lo establece en el título de la tabla, el 43,3% de los niños de 2 meses de esta muestra tiene lactancia materna exclusiva. El 18,4 tiene lactancia materna de fórmula, el 26,2 tiene lactancia materna mixta y un 11,1 tiene no está con lactancia materna. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Si ustedes se fijan, ya que aquí yo, ¿cómo voy a escribir este resultado? Lo voy a escribir de una manera en que, por ejemplo, voy a colocar acá 200 de la muestra, ¿cierto? Un 43%, destaca un 43% tiene lactancia materna exclusiva de los 2 meses, mientras que, o lo puedo comparar, las personas o los niños de 6 meses, solamente un 8,8% alcanzan la lactancia materna exclusiva. Son datos que yo voy a relevar, ¿ya? Y eso es lo importante de las tablas, ¿ya? Que yo puedo relevar estos datos y darle la importancia de acuerdo a la pregunta de investigación y al dato que yo obtengo o a la problematización que se hizo, ¿ya? Bien. Y después, por ejemplo, aquí yo tengo otra tabla, que es otro dato y otra temática también, ¿ya? Pues si ustedes se dan cuenta, también tengo el título, tengo un punto, tengo centrado el título. También tengo en cuanto a forma solamente destacadas las líneas horizontales, ¿ya? Pero aquí tengo otros componentes que son interesantes de analizar. Por ejemplo, yo tengo acá la media, ¿cierto? Y también tengo la desviación estándar, que son algunos de los trabajos que ustedes hicieron también de las medidas de dispersión, ¿cierto? Y aquí yo coloco, si ustedes se fijan, en esta variable yo coloqué que el perfil sociodemográfico e infección de tracto urinario asociado a la instalación de catéter urinario a permanencia. Entonces aquí yo coloqué por ejemplo, el significado de lo que significa MID y la media y desviación estándar. Y acá ya coloqué también la edad, por ejemplo. Está la edad, que el total de los casos, que tiene 38 de edad, más o menos 24,756, que es la edad, ¿ya? Y acá, si ustedes se dan cuenta, yo no coloqué porcentaje. ¿Por qué? Porque aquí hablo generalmente de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo la edad y hablo del número continuo, que es la edad, por ejemplo, 46, o los días de estancia 1 a 1000 días de estancia. Entonces, es una frecuencia continua. ¿Ya? Entonces tengo, por ejemplo, la edad de 46,72, que es la media, más menos 32 puntos. Y este es un valor de significancia estadística que en este caso ustedes no lo vieron porque no es fin, por ejemplo, de este nivel de la cuantitativa, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, responde a lo que dice acá la tabla anterior, ¿cierto? Lo que hablábamos nosotros acá, que las categorías deben distinguirse entre sí, que los resultados deben ser homogéneos y que se deben describir las estadísticas realizadas. Y aquí se calculó un valor estadístico para ver la relación o la correlación entre estos dos datos, ¿ya? Entonces aquí se ve el nivel de significancia, ¿ya?
Les vuelvo a repetir, esto no es fines para este nivel, pero es por lo menos para que ustedes vean que el dato se tiene que colocar. Y lo mismo en la estancia hospitalaria, está el valor de la estancia hospitalaria más la desviación estándar, ¿cierto? Y lo mismo con los, y aquí se separaron con el total de los casos y el total de los casos con infección de tracto urinario, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno ve las tablas, muestran datos re interesantes, pero lo que yo tengo que destacar acá cuando yo escriba esta interpretación es que, por ejemplo, la edad media, ¿cierto?, de las personas que tienen infección de tracto urinario es de 46,72 más o menos 32, y la estancia mínima con infección es de 6,8, o la estancia, perdón, media, ¿ya? Y omito este dato en la descripción. Se fija que yo doy énfasis a los casos que están con infección porque mi tabla está mostrando el perfil de la infección del torrente sanguíneo, o sea, perdón, del tracto urinario. ¿Sí? Entonces se va entendiendo cómo yo voy tomando ciertas consideraciones a la hora de escribir las tablas. Lo mismo pasa cuando nosotros establecemos las figuras, ¿ya? Las figuras tienen que seguir también una secuencia lógica de numeración, deben ser sumamente sencillas, ¿ya? Y lo importante es que también debe enriquecer el texto para no duplicar la información, tanto con las figuras como las tablas. Lo que pasa es que de repente la figura a nosotros a veces nos gusta más colocar figuras porque es como más así llamativo y todo el asunto, ¿ya? Pero hay que tratar de no duplicar la información. Por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, aquí hay un gráfico de frecuencia, ya que está mirando la cantidad del número de casos con los años de estudio, ¿ya? Que se estableció este dato, ¿ya? Sí, y si ustedes se dan cuenta también, acá la figura generalmente, y esto no lo escribí acá, el nombre de la figura siempre va abajo. ¿Se acuerdan que en las tablas yo les dije que generalmente o usualmente el nombre de las tablas va arriba, ¿ya? Y en tanto las figuras siempre van abajo, o la mayoría de las veces, ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría de los textos, cuando hay una figura, el membrete o la descripción está abajo. Siempre se tiende a hacer así, ¿ya? En este caso, si ustedes se dan cuenta, esta figura, y aquí ojo con esto, porque los gráficos dentro de la parte de tanto de revistas como de informes académicos están considerados como figuras, ¿ya? Hay algunas veces en que diferencian algunos autores entre tablas, gráficos y figuras, y otras veces establecen tablas y figuras, y dentro de las figuras tenemos a los gráficos y tenemos los esquemas, ¿ya? En este caso, para la investigación cuantitativa, vamos a considerar el gráfico como figura, ¿ya? Em, y si ustedes pueden ver acá, es un gráfico sumamente sencillo, no tiene ningún dato más de lo que tendría que tener, sino que está mostrando entonces las fechas del año y el número de casos que hubo de infección de tracto urinario, que es como la frecuencia, ¿ya? Entonces yo tengo en el año 2001 tuve 12.336 casos de ITU y ustedes se dan cuenta que esto, lo importante del gráfico es que me muestra de una manera clara el comportamiento en este caso de este indicador a través de los años y si ustedes se dan cuenta en el año 2014 donde hubo más casos de infecciones de catéter urinario. Y eso es lo que yo tengo que describir en el texto. Por ejemplo, destaca de las infecciones de tracto urinario uno puede colocar ahí el promedio si calculamos la media, ¿cierto? De esta frecuencia, ¿cierto? El promedio de tantos casos por año, destacando que en el año 2014 hubo un aumento considerable de los casos, llegando hasta los 16.636 casos en todo Chile. ¿Se fijan? Entonces, eso es que yo destaco, y por eso muchas veces la descripción de la figura o la interpretación no es tan larga, sino que yo voy tomando y considerando aspectos claves que me dan a entender esta figura dentro del texto. Bien, y vamos a ir terminando, ya nos queda poquito para terminar, esta clase es una clase bastante cortita, ¿ya? Tenemos la presentación de la discusión y las conclusiones. Entonces, para la elaboración de esta parte final, yo le puse principalmente en el título que son la elaboración de los resultados, pero recordar que esto considera estos cuatro aspectos que vimos. Primero, los aspectos generales, ¿cierto?, que uno tiene que considerar para el tipo de informe y presentación de resultados que voy a hacer, lo que considera en cuanto a la presentación de tablas y gráficos. Esto también, esta parte final, incluye lo que es la discusión y conclusión. Y esto es lo que voy a pasar a explicar ahora, ¿ya? En esta sección yo estoy como cerrando el proceso investigativo y estoy llegando a la discusión y a la conclusión principalmente.
Esta parte incluye la discusión, la conclusión, las limitaciones y las recomendaciones y o sugerencias, ¿ya? Entonces, esos cuatro aspectos involucra esta parte, o esta parte final, por así decirlo. En esta sección, la parte o el concepto de discusión, como su nombre lo indica, hace referencia a buscar las convergencias o divergencias de los resultados que yo obtuve con el marco teórico y empírico que fundamentó la investigación, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy viendo, voy a decir cuál es la infección del tracto urinario, que la infección del tracto urinario, ¿cierto?, tuvo un aumento o un comportamiento en este indicador que fue en aumento durante todos los años estudiados, ¿ya? Y dentro de mi fundamentación de la investigación, indico que las infecciones de tracto urinario son una de las infecciones más numerosas o que son tienen más frecuencia dentro de los eventos adversos, ¿cierto? Este resultado que yo obtuve converge con lo que se estudia, ¿ya? O con lo que existe. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría cuando este resultado es divergente? Por ejemplo, si a mí las infecciones de tracto urinario hubieran ido a la disminución, ya en vez de 16.000 y tantos casos en el año 2014 hubiera tenido 5.000 casos. Mientras que la literatura a lo mejor me va a mostrar que la infección de tracto urinario tiene una tendencia elevada porque es un evento adverso que está asociado a la unidad de cuidado intensivo y bla, 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 bla. Y eso diverge de lo que yo encontré con lo que existe. Y eso es lo que se coloca en la discusión, ¿ya? Para fines de esta asignatura, nosotros no vamos a pedir una discusión exhaustiva, solamente yo creo que vamos a estar orientadas más a las conclusiones. ¿Por qué? Porque la discusión se hace con mucha referencia bibliográfica, mucha, ¿ya? No solamente la que yo utilicé en la fundamentación, sino que también tengo que buscar otros estudios más que avalen o no avalen lo que yo encontré en mi investigación, ¿ya? Entonces, en esta podemos hacer como un mix, yo creo que vamos a hacer como un mix entre discusión y conclusión, pero la vamos a titular de conclusión, ¿ya? Y ustedes lo vieron ahí lo van a ver ahí en la rúbrica también, que la parte de final, en donde está escrito, yo le puse conclusión, ¿ya? Porque la discusión generalmente es considerada como la parte medular, a pesar de que el proceso investigativo tiene, muchas personas creen que tiene muchas partes medulares, pero la discusión es sumamente importante porque es donde se genera el conocimiento nuevo. Y eso es lo interesante y lo entretenido de las discusiones. En este caso, por temas de tiempo, ¿cierto? No vamos a alcanzar a ver de una manera como muy, ¿cómo se llama esto? De profunda la discusión y esperamos que ustedes pues la logren, ¿cómo se llama? Soslayar este vacío cuando hagamos la tesis, ya que ahí ustedes tienen que poner mucha énfasis en la parte de discusión, que es donde se genera el conocimiento nuevo. El segundo aspecto que involucra esta parte final de discusión y conclusión es la conclusión. Ya en esta, como ahí está escrito, ¿cierto? Se comentan si es posible generalizar los resultados, porque recuerden que la investigación cuantitativa, como un aspecto básico de la investigación cuanti, es que buscamos generalizar los resultados, ¿ya? Dependiendo de la muestra, ¿ya? Y eso es súper importante, el cálculo muestral, que lo vimos también en las primeras clases. Y aquí se comenta si es posible generalizar, y porque aquí también yo tengo que hacer, por ejemplo, si tengo una muestra pequeña, uno también hace un mea culpa y dice, ¿saben qué? Que mi muestra fue muy pequeña o la muestra fue muy pequeña, por lo que la limitación que no se puede generalizar el resultado, ¿ya? Entonces, en esta parte sí es posible. Y también si hubo comprobación de la hipótesis, ¿ya? Nosotros principalmente al hacer estudios de tipo exploratorio y descriptivo, en este nivel, no vamos a corroborar hipótesis porque eso se da más con los estudios inferenciales y correlacionales que lo vimos en clase de diseño, ¿se acuerdan? Pero para que ustedes consideren que generalmente en las conclusiones no se va a comprobar la hipótesis, ¿ya? O sea, se comprueba la hipótesis, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer porque nuestro alcance o nuestro enfoque en la investigación era mayormente exploratorio y descriptivo, ¿ya? Y aquí no repetimos los resultados. Ojo con eso porque a veces yo he leído, y no informes solamente, sino que artículos científicos en súper buenas revistas, en donde el autor tiende a repetir el resultado. ¿Ya? Y esa no es la idea, sino que la conclusión yo busco resumir lo más importante e interpretar su significado. ¿Ya? Generalmente, a nivel de los artículos científicos, la conclusión no tiene referencias bibliográficas.
¿ya? Y también a nivel de informes académicos, la mayoría de las veces no tienen referencia. Sin embargo, y esto voy a ser súper enfática con esto, chiquillas y chiquillos, como nosotros vamos a hacer como un mix entre discusión y conclusión, que lo vamos a ver con las profesoras, ¿cierto? Lo ideal es que ustedes tengan referencias para ver estas convergencias y divergencias, ¿ya? Bien, espero que no lo haya confundido, por favor. Bien, y la parte, esta parte, como yo les dije, que la parte de discusión y conclusión incluía discusión, conclusión, recomendación y sugerencias y limitaciones. En esta sección final, que es la parte para entregar o elaborar la parte final del reporte, ¿cierto? O de la presentación de los resultados, se entregan recomendaciones o sugerencias que el equipo investigador considera necesario aportar desde los hallazgos encontrados. Por ejemplo, en base a lo que son este mismo ejemplo que estamos viendo de las infecciones de tracto urinario asociado a catéter urinario de permanencia, ¿cierto? Donde se ve que hay un aumento de los casos durante los años. Como equipo investigador yo podría decir, ¿saben qué? Es necesario establecer un protocolo de prevención de ITU. Entonces eso uno lo puede escribir dentro de por lo tanto, en base a los hallazgos encontrados, es que se sugiere o se recomienda que a nivel nacional se establezca una protocolización de los cuidados de enfermería para la prevención de ITU-CUP. ¿Se fijan? Entonces ahí uno puede dar una recomendación o una sugerencia. Y aparte de esto, yo generalmente las partes finales se terminan con las limitaciones, ¿ya? Y a las limitaciones se refiere al proceso investigativo propiamente tal y también a las limitaciones que tienen los hallazgos encontrados. Por ejemplo, esto mismo de generalizar los resultados. A veces no es posible generalizar porque la muestra es muy pequeña y eso uno lo puede describir ahí con la limitación del estudio. ¿Ya? O puede escribir la limitación del estudio que fue complejo hacer una muestra más grande. ¿Por qué? Porque no se tuvo acceso a los datos. O es complejo el acceso a los datos, fue complejo el acceso a los datos. Uno puede colocar como una limitación. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Yo creo que la parte para fines de esta clase o de lo que ustedes tienen que elaborar, vamos a escribir una discusión muy pequeñita y una conclusión de que ustedes muestren aspectos del resultado propiamente tal de la temática y también del proceso de investigación que ustedes llevaron a cabo del semestre, ¿ya? Y obviamente también tienen que describir las recomendaciones, sugerencias y las limitaciones de este estudio. Bueno, entonces ya estamos viendo y vamos llegando a la parte final. Y esta es la parte final, que es la confección finalmente del reporte que yo les hablaba en un inicio del tipo de texto que nosotros vamos o del contexto que nosotros vamos a entregar este informe. Y ustedes tenemos dos formas o dos contextos principalmente, como ustedes como estudiantes de tercer año pueden entregar un reporte. En este caso hay un contexto académico y un contexto no académico. En el caso del contexto académico, generalmente tenemos estos tópicos. Igual revisen la guía que yo les voy a, que ya la guía de trabajo final, en donde ahí sale la parte del reporte, ¿cierto? Que tiene muy parecido a estas partes que ustedes pueden ver acá, salvo que no tiene la parte de los términos clave, porque eso lo vamos a utilizar mayormente en cuarto cuando ustedes ya elaboren su tesis, ¿ya? Pero en el contexto académico, si ustedes se fijan, el orden que tiene, que la portada, el índice, resumen, ya eso es importante que lo contengan. En el trabajo que en la guía, yo no le coloqué ni resumen ni términos clave o palabras claves. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver mayormente cuando ustedes hagan su trabajo final de grado, ¿ya? Pero sí, esta parte del cuerpo del documento que es sumamente necesaria, ¿ya? Y tiene que tener una introducción, tiene que tener una fundamentación, ¿ya? Y aquí va incluida. Entonces, tiene introducción, después tenemos la problematización, tenemos la justificación, la viabilidad y después la fundamentación. ¿Ya? Esa parte es lo que tienen que incluir ustedes. Después material y método o metodología, resultados, análisis de resultados, discusión y conclusión. Esos son los tópicos que debe incluir la referencia bibliográfica, en este caso estilo Vancouver, y apéndice o anexo, que por ejemplo pueden ser las tablas, o una tabla que ustedes no incorporaron dentro, o a lo mejor, o algo que le haya parecido interesante incorporar que no lo pueden colocar dentro del trabajo, ¿ya? Y en el contexto no académico, por ejemplo, si yo quiero presentar este informe, no sé, en un consejo de escuela, ¿ya?
o en un consejo de centro de alumnos, uno puede hacer el contexto académico, tiene un orden, valga la redundancia, ordenado y sistemático, pero yo, por ejemplo, me puedo saltar un poco aspectos de material y método. ¿Por qué? Porque a veces a las personas les interesa más el resultado y por eso, en esta parte no académica, yo me enfoco principalmente en la muestra de los resultados. Y obviamente también incluyo, por ejemplo, si en los resultados yo describo en prosa los resultados más importantes y después puedo mostrar una tablita o el gráfico que como que refleja esos resultados, lo puedo colocar, ¿ya? Pero ustedes tienen que guiarse mayormente por esto, ¿ya? Y aparte de lo que nosotros vamos a escribir en la guía de trabajo que ustedes ya la tienen en el aula, ¿ya? ¿Y qué? Ahí hay unos como tips, por así decirlo, para la confección del reporte final o del informe. Ojalá ustedes puedan trabajar y hacerse un enfoque o perdón, bosquejo inicial. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que ustedes puedan hacerse como un punteo. ¿Ya? ¿Qué la introducción? ¿Qué temas va a tener? Ustedes ya elaboraron la problematización porque esa ya tuvo nota con el taller uno, elaboraron la fundamentación con el taller 2, ¿cierto? La metodología con el taller 3 y ahora viene este compendio gigante que tiene todos los talleres más la discusión, conclusión y los resultados, ¿ya? O resultados, discusión y conclusión, ¿ya? Entonces, siempre trabajar con un bosquejo inicial, qué voy a incluir, qué voy a sacar, así como un punteo. Lo que establece la mayoría de los informes académicos, por lo menos para este tipo de informes cuantitativos, es que se tiene que utilizar tercera persona. Ojo con el nos gustaría o recomendamos. ¿Por qué? Porque eso le quita, en cierta forma, el lenguaje académico, le quita como una cierta validez, se nota como más coloquial. ¿Ya? Entonces, siempre utilizar la tercera persona porque ustedes son los conocedores absolutos de toda la situación que pasa acá. ¿Ya? Son como el gran hermano, en donde ustedes miran y observan a través de su lente todo lo que ya pasó y lo van a escribir, porque ya conocen toda la verdad. ¿Ya? Estar consciente, chiquillas y chiquillos, que cada una de las partes es complemento de otra. Si bien nosotros colocamos una nota por cada uno de los talleres, tiene que tener todo un hilo conductor y esto se relaciona harto con la redacción y yo creo que es una parte importantísima. Yo creo que es un error que siempre cometemos cuando escribimos, que nos cuesta un poco redactar. ¿Ya? Y estar consciente, lo importante cuando uno redacta, perdón, es que tiene que estar consciente de que todo tiene el mismo hilo conductor, ¿ya? Y por eso es importante que esto se haga en grupo. Yo sé que hay algunos grupos, o la mayoría quizás, hay una persona que se encarga de juntar todo y ver el hilo conductor y todo, porque a veces hay personas que somos más fijas en los detalles y que nos gusta tener el orden y el control, ya está bien, pero ojalá todo el grupo pueda participar para que todos puedan ver este hilo conductor, porque de repente si ustedes son 5, 10 ojos ven más que dos, ¿ya? Entonces eso es súper importante, ¿ya? Eliminar términos ambiguos poco claros, o sea, no puedo decir se piensa, no. Uno si no está seguro, mejor eliminemos, ¿ya? No lo coloquemos porque si no eso va a hacer poco creíble la investigación que ustedes están mostrando, ¿ya? Buscar sinónimos para no utilizar las mismas palabras. Por ejemplo, si yo ocupo generalmente o dice, de acuerdo al párrafo anterior y después de acuerdo al otro y de acuerdo al otro, ya, esas muletillas que de repente uno tiene en la redacción, hay que modificarlo y buscar sinónimos para que la redacción igual sea como atrayente al lector. Utilizar encabezados como guías para el lector, a esto se refiere a que, por ejemplo, los subtítulos. Yo podría, por ejemplo, y que algunos grupos lo hicieron en la fundamentación y colocando subtítulos para que eso me vaya guiando un poco en el cambio de temática, porque a veces los puntos aparte, uno tiende a cambiar de temática, pero a veces no lo logra cambiar bien o no hay un hilo conductor. Entonces, a veces que lo que uno hace es colocar un subtítulo y en base a ese subtítulo como que hace corte del tema y empieza nuevamente una temática novedosa. Evitar las repeticiones de ideas y obviamente ser cuidadoso en el uso del lenguaje, ¿ya? Sobre todo en el lenguaje coloquial, ¿ya? Que coloquial, yo sé que ustedes están, ¿cómo se llama?, redactan de una manera académica, pero de pronto, a veces la lectura, cuando uno está tan, y eso siempre le digo a mis grupos, como que
está muy sesgado, estamos muy sesgados porque estamos tan inmersos en el informe y escribiendo que de repente cuando uno lee después dice, oh, de veras, ¿y cómo escribí esto? Ya. Entonces, y ahí uno se da cuenta que a veces repite mucho las ideas y también usamos a veces un lenguaje que no es tan académico. Ya yo creo que yo misma que ahora en la presentación que le estoy hablando ahora, a veces ocupo muletillas, pues yo ahora después que las digo me doy cuenta, pero digo, ya, las voy a dejar así no porque ya no puedo grabar de nuevo la clase. Ya, entonces, en ese sentido uno tiene que ser cuidadosa con el uso del lenguaje, o cuidadoso, ¿ya? Y también para evitar las repeticiones de ideas y usar este tipo de muletillas que uno tiende a utilizar, ¿tá? Sobre todo cuando estamos presentando y nos colocamos un poquito más nerviosos, ¿ya? Bien, hemos terminado, chiquillas y chiquillos. Espero que les haya sido de utilidad esta clase. No se asusten por la presentación final, ya. Esta presentación final yo creo que les va a ir muy bien porque hemos hecho un trabajo durante todo el semestre que ha sido a rato un poco fracturado, pero sí, estoy segura que les va a ir bien. Y a mí lo que más me importa, chiquillas y chiquillos, es que ustedes hayan comprendido un poco de la investigación cuantitativa más aplicada, ¿ya? Más que ver la estadística o ver los aspectos como que teóricos que vimos, que a veces igual yo los entiendo que son un poco lateros, pero espero de verdad que esto les sirva para poder comprender un poco más lo que es la investigación, el proceso que involucra la investigación cuantitativa y lo importante que es para nuestra disciplina, el demostrar a través de los datos la evidencia para mejorar la calidad de los cuidados. ¿Ya? Así que eso, nos vemos entonces. Recuerda que esta clase entra en la prueba, así que vamos a hacer unas preguntitas por ahí de lo que yo les acabo de hablar. Les dejo un abracito grande y nos estamos viendo en los talleres. Que estén muy bien.